Muy buenos días para todos, compañeros, profesores, asistentes a la sala. En la actividad 3.1, titulada Expectativas de aprendizaje de tipo afectivo, nuestro grupo, el grupo número 5, integrado por la profesora Yelitza Ortiz, Rocío Gómez y quien les habla, Jensi Díaz. Nuestro tutor, el profesor Fernando Torres. Como índice de nuestra actividad tenemos inicialmente los procesos matemáticos y capacidades fundamentales, los objetivos de la unidad didáctica, la justificación de estos objetivos desde la estructura conceptual de la elipse, las tareas prototípicas, los conocimientos previos, las capacidades y las referencias. Los procesos matemáticos y capacidades fundamentales. En esta parte, la idea que tenemos es fortalecer los procesos de formulación, emplear e interpretar. Para esto, en el proceso de formular, mediante herramientas, la idea es que el estudiante pueda representar e identificar conceptos y relaciones en la elipse. Activa las capacidades de comunicación, matematización, representación y utilización de herramientas. En la parte de emplear, la idea es manipular herramientas para que el estudiante concluya características de la elipse y resolver problemas en contexto. Y en el proceso de interpretar, que él pueda argumentar los resultados. Los objetivos de la unidad didáctica se basan en el plan de área de la Institución Educativa Rural Departamental Limoncitos de Pachuca, Cundinamarca, en la cual va a ser la aplicación de la unidad didáctica. Este plan de área se fundamenta a partir de los estándares básicos de competencias. Para el grado 10º, el tema del segundo trimestre, el tema principal son las secciones cónicas con estos dos estándares básicos de competencias. Nuestros objetivos de la unidad didáctica son 3. El primero es que el estudiante pueda reconocer la noción de elipse a partir de su lugar geométrico y su construcción. El segundo es que identifique los elementos y las propiedades que caracterizan este lugar geométrico en una elipse horizontal centrada en el origen, a partir de su representación gráfica en el plano cartesiano. Y el objetivo 3, resolver problemas contextualizados en los que intervengan las propiedades y características de las elipses horizontales. Estos objetivos se abordarán desde dos contextos fenomenológicos que identificamos en el análisis de contenido: la traslación elíptica y el lugar geométrico de la elipse. Estos dos son específicos ya que nos permiten abordar las características y elementos que son la parte fundamental para la elipse a partir del lugar, de la definición como lugar geométrico. No tuvimos en cuenta en este caso los contextos de rotación y reflexión, ya que la complejidad de la estructura no nos sirve para los objetivos que se requieren. La justificación de estos objetivos desde la estructura conceptual de la elipse, que fue en el módulo pasado, entonces es la parte que ustedes pueden ver sombreada en amarillo, que es la definición a partir del lugar geométrico de la edición de dos distancias, con sus elementos principales como los focos, la distancia focal, los vértices, eje menor, centro y cuerdas. La primera tarea prototípica titulada El jardinero para el objetivo 1. No pusimos las tareas como tal porque son un poco extensas, entonces es como la explicación. El contexto fenomenológico que utilizamos fue el del lugar geométrico a partir de las construcciones. El problema trata de que Pablo el jardinero sembró rosas en forma elíptica, utilizando un lazo y dos estacas. Con las preguntas que se hacen en esta tarea, se busca que el estudiante realice el análisis de cómo se construye la elipse y cuál es su lugar geométrico. Para la segunda tarea de puntos y distancias, para el objetivo 1, el contexto fenomenológico también viene a partir del lugar geométrico en la arquitectura. En el interior de una pista de atletismo se ubicaron dos banderas, F1 y F2. Esas banderas están situadas en los focos, pero el estudiante aún no tiene la definición de foco clara. Las preguntas que se hacen llevan a que el estudiante, al medir y sumar las distancias entre algunos puntos que se les da la ubicación en el lugar geométrico, deduzca la constante que forma la elipse, la adición de las distancias. La tarea 3, titulada El cometa Black para el objetivo 2. El contexto fenomenológico es la traslación elíptica en las órbitas planetarias. Entonces, en el enunciado se da la trayectoria elíptica del cometa Black alrededor del Sol. Se muestran sus coordenadas principales, es decir, los vértices y la posición del Sol, que sería uno de los focos. Con las preguntas que se le realizan,
teniendo los puntos del lugar geométrico que les acabo de nombrar en el plano cartesiano, él debe identificar esos elementos ya. Cuáles son los focos, cuáles son los vértices, los ejes y la distancia focal. La tarea 5, Eris, que es el 10º planeta del sistema solar, para el objetivo 3. El contexto fenomenológico es la traslación elíptica a partir del perihelio y el afelio. Entonces se describe la trayectoria de Eris dando las distancias del perihelio y el afelio utilizando una escala de 1 centímetro por cada 10 unidades astronómicas. Con las preguntas se quiere que el estudiante construya esta órbita e identifique las propiedades y los elementos de la elipse. Los conceptos previos, tenemos una lista de 26 conceptos previos, pero pues sería como ponerlo ahí extenso. Entonces, en general, vienen a partir de la geometría básica, de que el estudiante interprete puntos, plano y rectas, toma de medidas de diferentes distancias, la manipulación de implementos como regla, compás y en algunos casos calculadora, y la utilización del plano cartesiano. Estas tres son unos de los ejemplos que pusimos en este caso. Para las capacidades, entonces, en general también vienen a partir de dos situaciones. Una cuando la elipse no está ubicada en el plano cartesiano y otra cuando se ubican en el plano cartesiano. Tenemos una lista de 25 capacidades. Aquí pusimos 3 ejemplos. Entonces, para el primero, que es la capacidad 10, ubicar el centro de la elipse en el origen del plano cartesiano, ya que la idea es que siempre las elipses estén ubicadas en el origen. La capacidad 12 es identificar que la suma de las distancias que hay de los focos a cualquier punto de la elipse es constante. Esta es una de las propiedades principales que debe identificar el estudiante. Y la capacidad 16 es relacionar el eje focal o principal de la elipse horizontal con la abscisa del plano cartesiano, es decir, que él pueda hacer la ubicación en la línea horizontal. Como expectativas de tipo afectivo, entre otras, tenemos, pues siempre está la parte de motivación del estudiante hacia el tema como tal, el tema principal que sería la elipse. Aquí elegimos 2 de las que tenemos. Una es potenciar habilidades para la resolución de problemas que involucren representaciones gráficas y elementos de la elipse. Y la otra, promover en el estudiante la comprensión y el seguimiento de instrucciones que lo llevan a confirmar la definición del lugar geométrico de la elipse y de sus elementos. Y nuestras referencias.